Buenos días, querida familia en Cristo. Los bendigo en el nombre del Señor. Oro por cada uno de ustedes, por sus familias, por todos los que conforman esta familia de Cristo a nivel mundial. A todos los del grupo, toda la familia en Cristo, los eh, miembros de la Iglesia Cristiana de Cundinamarca, aquí en todo lugar que se encuentran, en diferentes partes, como allí en Venezuela, en Chachagüí, Nariño, en Pasto, también en Cibaté, Suacha, en algunos otros territorios, el Valle, que nos están escuchando, todos estos sectores, en Venezuela, Perú y algunos otros que de pronto no estemos al día hoy en ese dato. Pero oramos al Señor por cada familia, dándole gracias porque Él nos tiene con mucho cuidado. Ecuador también está allí, también escuchando la palabra de Dios. Mi hija y algunos otros que en este territorio también la escuchan. Dios mío y Padre Santo, quiero pedirte, Señor, en oración que por favor bendiga a cada una de esta familia. En Cristo, una familia extensa en la cual nos unimos en esta hora, amado Rey, para darte gracias y bendecirnos en tu presencia, amado Rey. Te pido, amado Rey, por todos y cada uno de los que están, Señor mío, en las clínicas, hospitales, en cualquier UCI o cualquier situación, aún recuperación en casa, como es el caso del doctor Córdoba, como también es el caso de el hermano Edgar Altamirano, Edgar de la Cruz Altamirano, que se encuentra en la UCI de la clínica Mederi. Amado Rey, ten por favor misericordia con todos y cada uno de estos tus hijos, amado Rey, de pastor que presta su servicio, Señor amado, para que otros lleguen a la presencia tuya, Señor mío. Bendícelo, guárdalo, protégalo a él y a su familia, amado Rey, tanto los que están aquí en Colombia como los que están allí en el Perú. Dios mío, sé que el grupo de la Iglesia Cristiana de Cundinamarca nos hemos unido en oración para con este varón también, y te pido, Señor, lo guarde, lo proteja, Señor mío. Haz, Señor mío, esa obra maravillosa, ese milagro que tú sabes hacer para con tus hijos, Señor amado. Y cada familia, Señor, que está escuchando la palabra de Dios hoy, la bendecimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Que esta palabra sea el bálsamo para nuestra vida hoy, como lo ha sido y seguirá siendo por siempre, Señor mío, porque tenemos la fe puesta en ti, amado Rey. Te damos muchas gracias, Señor, por todos aquellos que están pasando exámenes de estudios en diferentes partes también, Señor mío, que han empezado sus labores de trabajo también, como también de estudio, Señor mío, y que hoy están pasando exámenes, y que seas tú con ellos, Señor, recordándoles, dándoles una mente fresca para que puedan, Señor mío, contestar allí como es debido, y que tengan una victoria también. Pedimos por Gofri, por Viviana, que están en esta tarea hoy, por Hilbert, que empieza la universidad, por también Doyle Rita, que también se encuentra estudiando. Dios mío, todos aquellos que están en esta tarea y labor de estudio, Señor, bendícelos grandemente. No sé, otros que estén y que no esté enterado, Señor, también pido y oro por cada uno de ellos. Su salud ante todo y ante todo también su salvación, Señor mío. Lo pido en el nombre de tu Hijo, amado Jesús, creyendo que así será hecho, Señor. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, entonces vamos a mirar el tema de hoy. Venimos con un tema ya de hace 2 domingos. Y el tema es, solo en Dios hay verdadera libertad. Y esto lo estamos viendo en el libro de los Hechos, en el capítulo 12. Hoy voy a leerlo, ese capítulo 12 de Hechos. Lo voy a leer en una versión diferente, que es la Nueva Traducción Viviente. Y vamos a ponerle cuidado cómo lo dice en esta traducción viviente, nueva traducción viviente, sobre este capítulo que vamos a leer. Entonces, no se les olvide, solo en Dios hay verdadera libertad. Así que pongamos la fe en este Dios único y verdadero. Dice la palabra de Dios así: por este tiempo el rey Herodes Agripa comenzó a perseguir a algunos creyentes de la iglesia. Mandó matar a espada al apóstol Santiago, hermano de Juan. Cuando Herodes vio cuanto esto le agradó al pueblo judío, también arrestó a Pedro. Eso sucedió durante la celebración de la Pascua.
Después lo metió en la cárcel y lo puso bajo la vigilancia de 4 escuadrones de 4 soldados cada uno. Herodes tenía pensado llevar a Pedro a juicio público después de la Pascua, pero mientras Pedro estaba en la cárcel, la iglesia oraba fervientemente por él. La noche antes de ser sometido a juicio, Pedro dormía sujetado con 2 cadenas entre 2 soldados. Otros hacían guardia junto a la puerta de la prisión, y de repente una luz intensa iluminó la celda, y un ángel del Señor se puso frente a Pedro. El ángel le golpeó en el costado para despertarlo y le dijo: rápido, levántate. Y las cadenas cayeron de sus muñecas. Después el ángel le dijo: vístete y ponte tus sandalias. Pedro lo hizo. Y el ángel le ordenó: ahora ponte tu abrigo y sígueme. Así que Pedro salió de la cárcel y siguió al ángel, pero todo el tiempo pensaba que era una visión. No se daba cuenta que en verdad eso estaba sucediendo. Pasaron el primer puesto de guardia y luego el segundo, y llegaron a la puerta de hierro que lleva a la ciudad, y esta puerta se abrió por sí sola frente a ellos. De esta manera cruzaron la puerta y empezaron a caminar por la calle, y de pronto el ángel lo dejó. Finalmente Pedro volvió en sí. De veras es cierto, dijo, el Señor envió un ángel y me salvó de Herodes y de lo que los líderes judíos tenían pensado hacerme. Cuando se dio cuenta de esto, fue a la casa de María, la madre de Juan Marcos, donde muchos se habían reunido para orar. Tocó la puerta de entrada y una sirvienta llamada Rode fue a abrir. Cuando ella reconoció la voz de Pedro, se alegró tanto que en lugar de abrir la puerta corrió hacia adentro y les dijo a todos: Pedro está en la puerta. ¿Está loca?, le dijeron. Como ella insistía, llegaron a la conclusión: debe ser un ángel. Mientras tanto, Pedro seguía tocando. Cuando por fin abrieron la puerta, lo vieron. Quedaron asombrados. Él les hizo señas para que se callaran y les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel. Díganle a Santiago y a mis hermanos y a los demás hermanos lo que pasó, dijo, y después se fue a otro lugar. Al amanecer hubo gran alboroto entre los soldados por lo que qué había sucedido con Pedro. Herodes Agripa ordenó que se hiciera una búsqueda exhaustiva para encontrar a Pedro. Como no pudieron encontrarlo, Herodes interrogó a los guardias y luego los condenó a muerte, pues Herodes se fue de Judea para quedarse en Cesarea por un tiempo. Amén. En esta versión nos aclara un poquito más, de pronto, nos lo dice diferente a la Reina Valera. Pero son los mismos hechos, es el mismo acontecimiento que está pasando, que pasó allí en ese momento con el apóstol Pedro. Y vemos aquí que no interesando las personas que pongan para custodiar una persona que es de Cristo, una persona que ama al Señor y que andaba con Él y que hacía obediencia de su palabra, obediente en todo cuanto le enseñaba y les mostraba para que llevasen a cabo, encontró la gracia de Dios. Encontró la gracia de Jesús que andaba con él en este tiempo. Y entonces nos relata aquí que mientras él estaba en la cárcel, toda la congregación, aquí estaba sus amigos, sus hermanos en Cristo orando en la casa. Todos se reunieron allí para hacer oración por que le estaba aconteciendo esta situación difícil. Y vemos allí que esa oración fue contestada, inmediata, eso fue rápida. No todas las oraciones son contestadas en el mismo tiempo porque todas están puestas en la voluntad de Dios. Pero cuando Dios quiere glorificarse, lo hace en su tiempo, en el tiempo de Él. Así que nosotros debemos empezar por esperar en Él, para que Él sea haciendo en su voluntad todo cuanto debe ocurrirse, porque lo que se ocurre en la voluntad de Dios es preciso, es exacto, es perfecto.
Sepamos esperar en esta voluntad. Pedro, aún saliendo de la cárcel, ni se daba por enterado qué pasaba. Él pensaba que estaba viviendo una visión. Pero una vez puesto en la calle, ya allí, cuando el ángel le deja, se da cuenta de que era realidad lo que Dios estaba haciendo con él. Ese momento vio su gloria, la gloria de Dios, que lo saca, Jehová saca de la cárcel a Pedro, sin que tuviera que pasar muchos trabajos, sino que por medio de su santo ángel, como el ángel que manda en este momento a cualquiera de nosotros, para protegernos, guiarnos, cuidarnos, darnos la verdad, libertad. Este ángel que manda a todos los lugares donde hay un enfermo, donde todos aquellos que están pidiendo oración por su salud, en las UCIs, en lugares que se encuentran, también el Espíritu Santo de Dios está allí. Ese es el ángel de hoy, el Espíritu Santo de Dios. Dios está enviando a su Santo Espíritu para cuidarnos en todas las cosas. Y entendamos algo, mis hermanos, quiero decirles lo siguiente. Yo sé que muchas personas están diciendo y preguntándose en por qué nosotros nos tocó estar en esta UCI, estar en esta cama, estar en esta situación. Yo quiero decirle a mis hermanos que nosotros no debemos de desmayar. Debemos de seguir confiando en Dios porque Él es el único que puede abogar por nosotros y sacarnos de cualquier situación que estemos, como en este caso con Pedro. Mira que Pedro estaba custodiado por dos personas dentro, durmiendo con él ahí dentro de la celda y con cadenas. Y los demás esperaban afuera. Recuerde que eran 16 hombres, 4 grupos de 4 personas. 4 por 4, 16 personas custodiando a un solo hombre. 2 estaban dentro durmiendo con él, 14 estaban fuera. ¿Cómo hacía para escaparse, para salir de allí? Si no era con el favor y el poder de Dios. Esto mismo, hermanos, puede estar sucediéndose en cualquier UCI, en cualquier hospital o clínica. Tengamos confianza en el Señor porque el pueblo de Dios está clamando, está orando. Estamos orando por estos nuestros hermanos consiervos en Cristo, por el pastor Edgar Altamirano y por todas las personas que se encuentran allí en estos lugares. Nos tocó orar fervientemente también por el doctor Córdoba. Algunos lo conocemos, que atiende allí cerca donde estaba situado el templo en Soacha. Pero ya nos han dado el parte. Ayer hablamos con la hermana Flor, que supo que él ya está mejor y está recuperándose en su casa. Esto lo hace solamente Dios a través de escuchar la oración de su pueblo. Así que hoy también, unidos en oración, seguimos clamando por este pastor, querido amigo pastor Edgar de la Cruz Altamirano. Dios está contigo y está con tu familia. Y cualquiera de las cosas que ocurran a un hijo de Dios es porque Dios quiere mostrarle algo, porque Dios quiere que sepa algo importantísimo en su vida. Y Dios le muestre en este momento, allí en este lugar, lo que Él quiere según su divino propósito. Esté tranquila, familia de este varón. Confía en el Señor. Todas las cosas le ayudan a bien para los que amamos a Dios. Así que mire que Pedro se da cuenta de lo que pasó allí cuando estaba ya a la puerta y sale y corre hacia esta casa donde estaban orando. Y allí desafortunadamente se vio un gesto de incredulidad. Primero de alegría y de gozo, que no le abrió la puerta a esta muchacha Roda por la misma alegría y entusiasmo, porque antes nos da alegría y entusiasmo cuando hay bendición de Dios para cualquiera de nosotros, como también cuando un miembro de la iglesia se duele, todos los miembros nos dolemos, como en este caso de los que están pasando por alguna necesidad, llámese como se llame, de salud o lo que sea. Por eso es bueno la comunicación, porque nosotros a través de la comunicación podemos enterarnos y poder al menos orar, hermano. Si es que no se puede hacer algo otra cosa, pero si hay que hacer algo otra cosa, también ponemos en marcha cualquiera de las cosas, sea ayuda material, física, como sea. Pero nosotros estamos listos y dispuestos a cumplir la palabra de Dios como está escrita, mis hermanos. Esto es lo que quiere Dios, que estemos en constante comunicación unos con otros, más en la oración, pero también la tecnología nos ayuda para saber cómo estamos cada uno de nosotros. Este Pedro, cuando toca allí, esta muchacha de la misma alegría no le abre la puerta, va a avisarle a todos los que están allí orando, y estos no creen, hay incredulidad, dicen de pronto es un ángel, pero no le dan crédito, sabiendo que están orando. Nosotros tenemos que tener mucha fe,
como también ser coherentemente confiando en Dios de que si estamos orando es porque así se va a suceder, porque todos los que llegamos en oración decimos amén, así sea, así se ha hecho en fe, oramos para que esto se suceda. Así que con fe decimos amén para todos nuestros hermanos que están pidiendo oración por alguna de las circunstancias que están sucediéndose, creyendo que Dios hará en ellos con su voluntad divina en la mejor forma. Confiemos en Él. Él es nuestro único y verdadero libertador. Él es el que nos da libertad en todo. No solamente de la cárcel como a Pedro, sino también de la salud y que estemos perfectamente bien para seguir buscando la presencia de Dios y llevando su palabra como muchos lo estamos haciendo. Nosotros habíamos visto en el primer punto de este pasaje el poder de la oración. Y es lo que estoy refiriendo en este momento, ese poder de la oración que hacían todos aquellos que estaban en la casa mientras que Pedro estaba recluido en esa cárcel, esperando lo que le acontecería al día siguiente o al mismo día que lo sacaran, para que hicieran con él lo que quisieran allí según el beneplácito de aquellos que tenían el poder en sus manos en la tierra. Pero no contaban con el poder de lo alto, el poder de Dios en el cielo. Y ese poder fue el que actuó allí y le dio la libertad a este apóstol Pedro. Entonces, ese poder de la oración es lo que nosotros tenemos que tener en fe, que actúa a favor de los hijos de Dios. Vimos también en el segundo punto que Dios está presente en todas las situaciones extremas, porque en las situaciones extremas es cuando nosotros nos sentimos débiles, cuando decimos ya no podemos hacer nada, ya nuestra debilidad nos lleva a decir ya aquí, ¿qué más hago si hasta ahí llego yo? Pero ahí es en esa situación extrema cuando Dios obra y hace realmente lo que tiene que hacer, porque Él hace las cosas imposibles, mientras que nosotros podemos hacerlas posibles. Así que sigamos adelante confiando en el Señor. Muchas gracias, Dios, porque tú nos das esa confianza y esa fe en ti. El tercer punto, que es el que vamos a empezar a ver en este momento, se encuentra en el versículo 11, y es que Él es nuestro ayudador divino. Vamos a mirar allí en la palabra de Dios sobre el ayudador divino. Así que ya les digo en qué manera vamos a buscar en la palabra de Dios esta palabra sobre el ayudador divino. Este ayudador divino lo buscamos, empecémoslo a mirar desde Deuteronomio 33:29. Deuteronomio, ese libro de Deuteronomio, recuerde que fue escrito por Moisés. Los 5 primeros libros de la Biblia son escritos por Moisés y se llaman el Pentateuco. Téngalo como información, que esto ayuda mucho para cuando estemos estudiando. Dios como ayudador de su pueblo. Vamos a ver Dios como ayudador de su pueblo, porque es el ayudador divino. Deuteronomio 33:29 dice: bienaventurado tú, oh Israel, ¿quién como tú, pueblo salvo por Jehová, escudo de tu socorro y espada de tu triunfo? Así que tus enemigos serán humillados y tú hollarás sobre sus alturas. Esta es la victoria que da Dios cuando tenemos confianza en Él. Él ayudó aquí al pueblo de Israel. Oyó, o sea, pisoteó desde las alturas a los enemigos de Israel, su pueblo. Nosotros también tenemos que tener esta confianza de que Él es nuestro ayudador divino. Así como ayudó al pueblo de Israel, también nos está ayudando a nosotros hace mucho tiempo. Ayer yo, al acostarme, me acostaba con un gozo increíble. A veces me toma la alegría, a veces me toma mayormente el gozo. Y ayer sentía ese gozo al acostarme y hacía recuento. ¿Y por qué estaba sintiéndome yo gozoso en ese momento? Al estarme cubriendo con las cobijas me di cuenta de ese gozo que sentía,
y me llevó a darme cuenta de que el gozo que sentía es por toda la bondad y misericordia recibida hasta este momento por nuestro Dios. Y yo veía que todas las cosas me salen bien, me ayudan para bien, todo. No tengo nada que decir que ha sido un fracaso. Las cosas que han salido no como yo quería, han salido para bien después porque Dios sabe dar a cada uno según le convenga. Porque muchas veces pedí algunas cosas y no eran convenientes, pero Él las ajustó para que esto fuera una bendición para mi vida. Y eso lo he testificado muchas veces. Y ayer me sentí con ese gozo al acostarme y todo lo que vino a mi mente es todas las formas como Dios nos ha bendecido en nuestro hogar, en nuestra casa, con nuestra familia, el cuidado de todos los que son mi familia en Cristo, como también los que son mi familia en sangre. Y yo eso lo veo como uno de los mejores regalos de mi Dios, que no tenga malas noticias de mis hermanos, que estén bien, que estén cuidados y que cada día estén obedientes a su palabra. Eso me agrada en gran manera porque sé que el tiempo ha sido ganado y no ha sido perdido. También miremoslo en segundo libro de Crónicas 25:8, sobre este ayudador divino. Segundo libro de Crónicas 25:8 dice: pero si vas así, si lo haces y te esfuerzas para pelear, Dios te hará caer delante de los enemigos, porque en Dios está el poder o para ayudar o para derribar. Miren, mis hermanos, esto que el Señor nos está haciendo ver aquí, esto no es más que un llamado a la confianza en el Señor nuestro Dios, en Jesús, en el Espíritu Santo, que es la deidad completa de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y si aquí está diciendo, pero si vas así, porque alguien iba a obrar en una manera que no era, si vas así, si lo haces y te esfuerzas para pelear, Dios te hará caer delante de tus enemigos. A este que iba a ir a la pelea, a guerrear allí, no le era permitido, ya Dios le había dicho que no saliera a pelear, que se esperara, que él pelearía la batalla por él. Pero él se obstinó y fue. ¿Y qué le pasó? Fue derribado, fue derrotado. Entonces nos está diciendo a nosotros también que hagamos caso de lo que él quiere, que miremos que él tiene el poder. Hay unas cosas que nosotros no podemos llegar sino hasta ahí, ya y de más para allá no podemos hacer nada. Es cuando Dios quiere actuar en ese imposible para nosotros. En esa debilidad nuestra Él actúa, porque en la debilidad nuestra Él muestra su gloria. Y dice por eso, pero si vas así, si lo haces, si te esfuerzas para pelear, Dios te hará caer delante de los enemigos, porque en Dios está el poder, o para ayudar, o para derribar. Así que, mis hermanos, tengamos la plena confianza en Dios, que lo que no podamos hacer nosotros, entreguémoslo con confianza a Dios. Aquellos seres queridos que se encuentran en alguna situación difícil, entreguémoslos a Dios. No hagamos cosas que de pronto no debemos de hacer, solamente oremos y tengamos confianza en el que realmente nos ayuda. Vamos a irnos ahora a un Salmo 27, el versículo clave es el 9. Pero vamos a leerlo del 1 al 14. Salmos 27. Busquémoslo. Aquí lo tengo. 27. Y vamos a leerlo del 1 al 14. No olvidando que el versículo 9 es el clave en este estudio, en este momento. Y dice: Jehová es mi luz y mi salvación. Amén. Yo lo digo así porque así es. Debe ser tu luz y tu salvación igualmente. Confiemos en Él. Si Él está hablando en este momento esta palabra, si Él permitió que se alargara esta prédica a 3 domingos, porque hoy quería decirte lo que Dios está diciendo por medio de tu palabra, de su palabra. Y hoy te dice aquí, a ti, querida hermana, a ti, querido hermano,
A ti, querido pastor, a todo aquel que esté necesitado de alguna cosa de Dios, te dice la palabra así. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aleluya. Aunque un ejército acampare contra mí, oigan esto, aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Amén. Vuelvo. Que un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Déjenme decirles, aunque mí se levante pandemia, enfermedad, no temeré. Estaremos confiados que Dios está con nosotros. Una cosa, dice el 4, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Inquirir es preguntar, indagar, interrogar, querer saber más. Eso es inquirir. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Aleluya. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificio de júbilo. Eso es victoria. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Oye, oh Jehová mi Dios, con que a ti clamo. Oye, oh Jehová mi voz, con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. Voy a leer el versículo 9, que es el versículo clave. Y dice, no escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda ha sido, no me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Esto es lo que debemos de orar. Esto es lo que debemos decirle con confianza a nuestro Dios. ¿Ve? ¿Dónde voy? Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino, y guárdame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se ha levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyere que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón si espera a Jehová. Amén. Tu corazón tiene que estar, como aquí lo está diciendo la palabra, alentado, dispuesto a creerle. Un corazón donde se esfuerce a tener ese aliento de decir, Jehová, en ti espero, porque tú eres mi sanador, eres mi ayudador, eres mi salvador. Esto que está ocurriéndose en estos pueblos donde se ve la gloria de Dios es para que entendieran y entendamos nosotros que Él es el único que nos puede dar la salida, la victoria, y no hay más en qué confiar. Así que vamos a mirar ese ayudador divino en el versículo 11. Les había dicho que allí sale esta enseñanza. El 12, Hechos 12:11. Allí salió esta enseñanza que dice,
Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Por eso, inmediatamente vemos ese ayudador divino, que es Jehová, el Señor, Jehová de los ejércitos. Sigamos confiando en Él. En nosotros tenemos que poner siempre la fe y la confianza en el Dios único y verdadero, en aquel que nos ofrece la libertad, en aquel que nos ofrece la salud, el bienestar. Pero también tenemos que ser coherentes de qué manera nos lo está ofreciendo. Y Él nos lo está ofreciendo de una manera que nos dice en la palabra: si obedecieres a mis mandamientos, a mis decretos, a mis ordenanzas. Así que si nosotros nos hacemos obedientes de la palabra de Dios, ganaremos todas las batallas, todas las circunstancias que sean difíciles, serán triviales delante del Señor. No habrá inconveniente, tocará esperar en Él siempre, no interesando que nos toque ir a donde sea, que pasemos por los valles de muerte, de sombra de muerte. Jehová, nuestro Dios, estará con nosotros. No te afanes, pongamos la confianza plena en el Señor. Algunos de nuestros familiares, algunos de los nuestros, familia en Cristo, familia de sangre, han estado en dificultades en este tiempo y hemos confiado en Dios y Dios nos ha sacado adelante. Dios nos ha dado la salvación y nos ha dado la victoria. Es lo que siempre estamos esperando de Él. Damos gracias al Señor por ello, porque cada día vemos esa gloria manifiesta en cada uno de nosotros. Por eso tenemos que hacer como leímos ahorita, con canto de júbilo, con alabanzas. Oremos y démoslo por hecho que ya es victorioso en nosotros lo que hemos pedido. ¿Y cómo sellamos eso? Cantándole, alabándole, bendiciéndole y dando agradecimiento por medio de nuestra boca al alzar cántico nuevo para Él. Es una manera de decirle: Dios, he creído y espero la victoria, porque así será hecho en el nombre de Jesús, con ese amén profundo que quiere decir: así será hecho. Vamos a mirar ahora en el versículo 14 del estudio del capítulo 12, Hechos 12, 14 al 15, porque ahí nos va a hablar de algo que acabamos de leer, donde entró la duda en esas personas cuando fue a golpear la puerta Pedro. Y en el versículo 14 y 15 dice de la siguiente manera, Hechos 12, 14 y 15, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron: ¿estás loca? Pero ella aseguraba de que así era, que él era. Entonces ellos le decían: es un ángel. Dudaron también. De pronto la muchacha no dudó, ella fue mucho gozo y por eso no abrió la puerta. Se turbó en ese momento de saber que era Pedro que estaba en la puerta, pero los que estaban orando dudaron. Déjenme decirle, mis hermanos, que no se debe de dudar por nada. No se debe de dudar, mis hermanos, porque si nosotros estamos orando, ¿cómo vamos a decir ese amén si hay duda? Si nosotros estamos orando es porque estamos seguros de que Dios va a contestarnos en su voluntad perfecta. Por eso nosotros también tenemos que tener precaución, estar listos y preparados para la voluntad de Dios. Porque cuál sea la voluntad de Dios, eso sí no lo sabemos. Cualquiera que sea la voluntad de Dios, créanme, mis hermanos, que es perfecta. Mira, hermanos, que esto había que profundizarlo más, pero no es el tema en este momento. Porque hay veces que el Señor nos contesta de la manera que no queremos, que no pensamos, pero para Él es perfecto y después nos damos cuenta de que fue así. Así que dejémoslo más bien todo en la voluntad de Dios.
En este versículo 14, ¿qué se mostró? Y el 15, duda. Y eso que estaban orando. Entonces, es para enseñarnos a nosotros, mis hermanos, que nosotros no podemos dar paso a la duda. Por ningún motivo. Tenemos que dudar. Tenemos más bien que estar seguros de que lo que estamos haciendo, de lo que estamos poniendo delante de Dios, es una realidad. Por eso decimos un amén profundo. Y vamos a mirar allí precisamente, mis hermanos, sobre la situación de la duda. Porque son dudas momentáneas. Ellos cuando empezaron a orar tenían la certeza de que Dios iba a obrar. Pero mire que aquí fue una duda momentánea cuando fueron a escuchar a esta mujer diciéndoles que Pedro estaba allí del mismo poder de Dios, que les contesta tan rápidamente. De pronto no estaban acostumbrados a que les contestara así de isofacto. Entonces entró una pequeña duda, pero Dios nos quiere guardar de esas dudas. Por eso vamos a mirar que estas dudas momentáneas nublan los cielos de los creyentes. Estas dudas momentáneas nos pueden dañar cualquiera de las situaciones que esperamos. Afortunadamente aquí no pasó eso. Aquí se dio todo perfectamente, porque fue en la voluntad de Dios. Así que miremos sobre estas dudas. Y vamos a mirar unas dudas que nos enseña la palabra de Dios con Abraham en cuanto a la herencia de Canaán. Y lo vamos a mirar en Génesis 15:8. Porque alguna vez tú y yo hemos dudado. No podemos decir que no. Pero Dios nos quiere enseñar en este momento que en Él, mientras estemos orando y clamando, no puede haber duda, hermano. Presente la conclusión de este tema, se trata de ello. Y dice la palabra de Dios en Génesis 15:8. Y él respondiendo, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Poniéndole pruebas al Señor. Cuando el Señor nos dice que nos da la victoria, recibámosla. Ya está hecho, ese amén, hecho está. Pero él estaba pidiéndole una prueba de lo que ya acaba de decirle. Le estaba diciendo que iba a heredar. Y él estaba diciendo, ¿cómo sabré de qué forma me daré cuenta de que voy a heredar? Le ponemos dudas momentáneas a Dios. No lo hagamos, mis hermanos. Cuando entremos a orar por algo o por alguien, que sea con total fe en el Señor. También Gedeón tuvo una partecita de duda. Y Gedeón la tuvo en cuanto a la victoria sobre los madianitas. Y Josué 6:17 nos lo dice de la siguiente manera. Jueces 6:17. Y él respondió, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Imagine eso. ¿Qué tal Dios hablando con nosotros y nosotros tengamos duda de que Él está hablando con nosotros? Por eso, mis queridos hermanos, la comunión, esa común unión con Dios debe ser totalmente cada día. De una manera que no dudemos cuando Él nos responda, que no dudemos cuando Él nos hable. A veces dicen algunos, pero no, yo no oí la voz de Dios. Y está leyendo la palabra de Dios y no la oye. La palabra de Dios es la palabra, es la voz de Dios. Lo que tu corazón te lleve a hacer cuando Dios te está hablando a través de la palabra, esa es la voz de Dios. No le pidamos más señal, hagámoslo. Dios está contigo cuando está haciendo esta decisión de hacer lo que Dios le está mostrando, porque es Él quien está hablando a tu corazón. Pero aquí, en este pasaje, vemos a Gedeón que estaba dudando y también le estaba pidiendo una señal de que
¿Cómo así que estaba hablando con él? Que le diera una señal. Y Juan el Bautista, miren esto, aquí va a ser un poquito más conocido a través de este pasaje. Recuerda que Juan el Bautista estaba en la cárcel. Leámoslo y verá. Después lo miramos. Dice que Juan el Bautista en Mateo 11:3. Juan el Bautista en cuanto a si Jesús era el Mesías. Imagínense preguntando a Juan el Bautista si él era el Mesías, si Jesús era el Mesías. ¿Ah? ¿No les parece un poco como incoherente ahí la situación cuando Juan el Bautista fue enviado para alistar el camino del Señor? Hay cosas que nos dejan asombrados en la palabra de Dios. Leámoslo. Mateo 11:3 dice, para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Él mandó a los discípulos, a los que fueron allí, dijo, vaya, pregúntele si él es el Mesías o estamos esperando a otro. No tenía certeza, y siendo que él vino a preparar el camino. Así que hay dudas momentáneas que nos pueden dañar lo que nosotros queremos, lo que nosotros necesitamos. No dudemos, mis hermanos. Miremos bien en qué hemos creído. Mis hermanos, cuando nosotros hemos buscado de Dios, le hemos dicho o hemos dicho a nuestro ser que es un Dios verdadero. Cuando hemos creído en Jesús, que por su sangre somos nosotros salvos, que somos curados por su sangre, que esta muerte nos dio la victoria y nos da la salvación. No podemos a estas alturas, después de llevar tantos años, decirnos, ¿será que sí? ¿O aún queremos señales? Esto sería retroceder casi todo lo que hemos visto, todo lo que el Señor nos ha dado en nuestro corazón, todas aquellas glorias que se ha mostrado nuestro Dios, estaríamos echándolas por tierra. No, mis hermanos. Dios nos llama a hacer ese edificio, a crecer hacia arriba, hacia donde está Él, como crecen los edificios, en forma vertical. Y tengamos siempre en claro que el crecimiento es hacia Él. Y si nosotros tenemos duda, estaríamos retrocediendo. ¿Y cómo podríamos tener duda nosotros si luego enseñar o llevar a otros a los caminos del Señor? También eso es incoherente. Así que no hay tiempo para la duda. Hay tiempo para confiar ahora en Dios más que nunca, porque este tiempo tiene que ser un tiempo de confianza 100% en Dios. ¿Sí ve que no se ha podido sacar ninguna vacuna? ¿Sí ve que todavía estamos con pañitos de agua tibia algunos? Mis hermanos, es cuando Dios diga o haga desaparecer esto así como vino. Cuando las personas nos encontremos mirándonos a otros, ¿pero qué pasó? Ya se acabó, ya no hay nada, ya podemos salir, nos sentimos seguros. Es porque Dios lo quiso así en su tiempo, en su voluntad. Así como la trajo, así se la lleva. Estemos tranquilos, cuidémonos, busquémosle, confiemos. Tengamos en cuenta que Él es el único que nos puede dar la libertad verdadera. En ningún otro hay libertad, solo en Dios hay verdadera libertad. Título de la prédica. Miremos ahora a Marta. A ver, Marta, la hermana de ¿quién? De Lázaro. Vamos a hablar de Marta en cuanto a la resurrección de Lázaro. Juan 11:39. Mire que ella también tuvo una duda momentánea. Y dice así Juan 11:39. Dijo Jesús, quitad la piedra. Él iba a hacer ese milagro, Jesús, de resurrección a Lázaro. Y cuando va con estas personas allí, le dice, y dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. ¿Qué le estaba tratando de decir a Jesús allí? ¿Ah? ¿Qué le estaba dando a entender?
que eso era imposible, porque ya la carne se había podrido, porque ya él estaba muerto y ya ella lo daba por pérdida total. O sea que tuvo una duda, ¿qué? Momentánea. Pues hermanos, Dios nos está enseñando en este tiempo que no podemos tener una duda como estas, momentánea, ni en ningún tiempo, si hemos creído a Dios. Y allí se da cuenta Marta después, ¿m?, de que Dios, de que Jesús en ese momento tenía toda la potestad para hacerlo, no interesando que era de 4 días. O sea que esta mujer sabía que hasta los 3 días podía ser resucitada una persona. Pero lo que no se dio cuenta era que estaba al frente, al lado de Jesús, del Hijo de Dios, quien se podía glorificar en ese momento. Porque Dios glorificó en ese momento, se glorificó en su Hijo. También vamos a mirar sobre Tomás, que esto ya lo hemos visto muchas veces y que ya lo conocemos bien, sobre esta duda de Tomás momentánea en cuanto a la resurrección de Cristo. Y en Juan 20:25 lo vamos a leer. Esta duda momentánea de Tomás, dice Juan 20:25, le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Eso le contaron a Tomás. Al Señor hemos visto, le dijeron. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Afirmativamente una duda. Aquí hace una afirmación. No creeré. Hay una duda después de que Jesús les había enseñado que Él resucitaría. Entonces mire que a veces nos encontramos dudando sobre las bendiciones de Dios. Hoy el Señor te está diciendo, mi querida hermana, mi querido hermano, de lo que tú tienes en oración es hecho en el nombre de Jesús. No le vaya a poner duda, por ningún momento. Empiece más bien a cantarle, a darle júbilo. Cántele alabanzas, glorifíquele. Dele la honra y la gloria, délo por recibido, délo hecho está, decía amén de victoria. No dudemos en nuestro Dios, porque la duda momentánea hace daño y cierra, como lo acabé de decir, nublan los cielos de los creyentes. Los primeros cristianos dudaron en cuanto a la liberación de Pedro, y esto lo acabamos de leer en Hechos 12:14. Ellos dudaron ahí, y lo refresco, lo vuelvo y lo leo. La cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo dentro dio la nueva que Pedro estaba a la puerta. Ella también tuvo un poco de duda allí, porque era de haber abierto inmediato. Aunque la llevó el gozo y la alegría, también se confundió y tuvo allí algo de duda. Y cuando llega a los que estaban adentro orando, estos dijeron, no, eso es un ángel. Puso más duda todavía el pueblo que estaba orando. No lo debemos de hacer así. Hechos 12:15, ahí mismo dice, y ellos le dijeron, ¿estás loca? Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es un ángel. Pusieron la duda inmediatamente. Mis hermanos, Dios quiere en este momento decirnos que no debemos de dudar absolutamente nada. Por eso yo les he dicho a mis hermanos y les encarezco de que seamos justos. Hagámonos justos cada día más. No obremos con injusticia. Si tú y yo nos encontramos justos en esta vida, ore. Porque la palabra de Dios dice que la oración del justo, Dios la oye. Y si tenemos estas referencias, si tenemos estas ayudas de Dios, obremos. Él quiere que así sea hecho. Que tengamos realmente la bendición de Dios, el 100%, siendo justos lo conseguiremos. Así que, mis hermanos, llegó la hora de obrar con justicia. Si en algo hemos sido injustos, sea con nuestro hijo, nuestra hija, sea con nuestro esposo o esposa, si hemos hecho algo injustamente,
con cualquiera de los nuestros o con cualquier persona, pidamos perdón a esta persona y empecemos una nueva serie. Empecemos a ser justos, porque esa justicia nos va a hacer falta en este tiempo en el cual tenemos que llegar en mucha oración, en mucho ruego, no solo por nosotros, sino por otras personas que amamos, y aún aunque no la amemos, queremos orar e interceder. Pero esa intercesión tiene que ser con justicia, para que se llegue a cabo lo que estamos pidiendo. Vamos a mirar el último punto, el punto quinto. Y lo vamos a ver en el versículo 17 de Hechos 12. Hechos 12, versículo 17, que es el texto de estudio. ¿Ya? Así que si ya lo tiene, lo vamos a leer. Porque el Señor quiere que no dejemos pasar nada absolutamente de lo que Él nos entrega en su palabra. Y dice el versículo 17, pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. ¿Qué estamos haciendo acá? Estamos viendo, mis hermanos, un hecho real de la apertura de cárcel. Estamos haciendo en este relato dándonos cuenta de lo que pasó y sucedió exactamente, que fueron que las prisiones fueran abiertas. Estas prisiones fueron abiertas, mis hermanos, y lo hemos visto aquí que fue a través del poder de la oración. Así que nosotros vamos a mirar sobre prisiones abiertas que han sucedido en diferentes hombres de Dios. Y vamos a primero a verlo de José. ¿Qué pasó con José? En Génesis 41:14. Génesis 41:14. Y dice así la palabra de Dios en Génesis 41:14. Entonces Faraón envió y llamó a José y lo sacaron apresuradamente de la cárcel. Y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. Nosotros sabemos este relato, qué es lo que lleva. Así que lo que le pasó aquí a José fue por un tiempo, porque Dios tiene un propósito. Y muchas veces nos tiene a nosotros en la cama con un dolor, con una enfermedad o con una muestra de pandemia. Pero es porque Dios necesita glorificarse. Y necesita que tú vayas a ese lugar a que le hable a una persona que está allí al lado tuyo. Cuando el hermano Bernardo estuvo en el hospital de Yanguas, me llamaba y me decía mi hermano, mi pastor, ¿cómo le parece que tenía como a 3 o 4 ahí en alcoba? Y a todos les habló de Cristo y todos están ahorita, algunos de ellos están conectados en este momento en el grupo, en el cardiovascular. No fue en Yanguas. Y entonces Dios quiso llevarlo allí, que tuviera un dolor, algo, para que pudiera tener a otros que también llegaran a la salvación. Entonces, mis hermanos, que venga lo que venga, confiemos en Dios, porque Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, como lo tuvo así, como lo estamos viendo con José. Pero también lo vemos en los apóstoles. Hechos 5:19. Hechos 5:19. Vamos a mirar allí en Hechos 5:19 que él también tenía un propósito. Y él nos está mirando, haciendo ver aquí por medio de apertura de cárcel, de abrir las cárceles y dar libertad, que también para nosotros puede tener un propósito. En Hechos 5:19 dice la palabra de Dios
Mas un ángel del Señor abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolo, dijo: id. Y puestos en pie en el templo anunciaba el pueblo todas las palabras de esta vida. Esto era cuando Pedro y Juan son perseguidos. Entonces él también hizo favor allí con ellos. Él también hizo, mas un ángel del Señor abriendo de noche las puertas de la cárcel. Ellos también fueron sacados de prisiones. Tú y yo, no importa la prisión que sea y los barrotes que tenga, nosotros tenemos el poder de Dios a nuestro favor. De Pedro lo vimos en Hechos 12:10, allí lo leímos. Pedro, en Hechos 12:10 lo leímos. Y lo vuelvo y lo leo, y dice así: habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Pedro, también se le abrió la cárcel por la oración, por el poder de la oración. Y Dios tenía un propósito, y se cumplió allí. Y muchos vieron la gloria de Dios, y vieron contestadas sus oraciones, y vieron que no podían dudar, y empezó a dar un poco de cosas ahí. Y los soldados y todos aquellos se dieron cuenta que no podían con los hijos de Dios. Mire, si nos podemos mirar esto en detalle, tiene enseñanza en cantidad. Pero aquí nos quedamos con que el Señor abre cualquier tipo de reja, cualquier tipo de cárcel, da la libertad, porque solo en Dios hay una verdadera libertad. Pero también ocurrió con Pablo y Silas. Hechos 16:26 ocurrió con Pablo y Silas. Y vamos a leerlo aquí en la palabra de Dios. Y dice así: entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Allí hubo liberación. Allí estaba, en esta parte estaban allí encerrados en cárcel Pedro y Silas. Y no fue sino un movimiento de Dios, un pequeño pestañeo de Dios para que temblara, y en este temblor se abrieran las puertas de las cárceles y le dio libertad a Pedro y a Silas. Mi hermano, tú y yo, en oración como estamos, vamos a hacer que el Señor también mueva y se abran estas prisiones de enfermedad, de dolor, de angustia, de incomodidad por cualquiera de las cosas que estén pasando por nuestra vida. Y en el nombre de Jesús declaro que hay libertad y se abren todas las puertas que parecen que nunca se van a abrir. Y con fe oro para ti, para que se abran todas las puertas que se te han cerrado. Para que si te sientes allí en prisión, en angustia, en dolor, en enfermedad, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, declaro libertad en tu vida y declaro sanidad para nuestro hermano pastor Edgar de la Cruz Altamirano. Declaro una bendición especial para este varón de Dios y declaro sanidad en su cuerpo, en su mente, en su cuerpo y su espíritu, como también bendición de tranquilidad y paz para todos aquellos que lo esperan en casa. Lo declaro hecho en el nombre de Jesús, en la voluntad de nuestro Dios. Amén. Terminamos. Y la conclusión de este tema para hoy, ya la había leído incluso en el primer domingo, y está en Santiago 1, 6 al 7. Y es la siguiente, tómela en su corazón, por favor. Dice así: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Por eso, con fe y sin un tipo de duda, recibimos del Señor la bendición y la glorificación de su santo nombre en cada uno de nosotros y de nuestra familia y de todos aquellos por los cuales estamos orando. Los bendigo en el nombre del Señor. Muchas bendiciones, mis hermanos. Dios nos los bendiga grandemente. Amén.